de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el mostrador en la clase, en la clave, perdón, en la clase. Es que ustedes son como profesores catedráticos de la radiodifusión. Héctor Cosio y Federico Llanón están con nosotros. Hola, Fernando, buenos días. Oye, ayer tuvimos una suerte de discusión sobre el titular de esta nota. Que ustedes titularon Los curas rojos también van al infierno. Esto porque hicieron una nota sobre sacerdotes que defendieron los derechos humanos en los 80 y además abusaron contra menores. Entonces yo reconozco que yo reclamé. Sí. Le dije, como, ¿acaso que alguien que apoya y defiende los derechos humanos automáticamente es un cura rojo? Porque el cura rojo es un concepto que fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo, en mi colegio. San Ignacio Alonso Valle el Verdadero. Y yo me acuerdo que en mi colegio se pintaban. Pero se están pagando, ¿no? Se pintaban las paredes en contra del padre Hurtado, cura rojo. ¿Cachai? Bueno, aquí el cura rojo fue una categoría, sobre todo en los 80. Al cura Hurtado le pasó antes. Sí. No, pero es que el concepto de cura rojo es un concepto de que hay lo que tiene ese sacerdote es una deformación ideológica impropia. Claro, con demasiada sensibilidad social. Y esto no tiene que ver con eso. Aquí hay una deformación. No, lo que pasa es que hay un personal, subjetiva. Hay un guiño a que a toda esta gente que defendía desde la iglesia los derechos humanos y que eran verdaderos rockstar en esa época para el mundo de defensa de los derechos humanos, o de la gente, te diría mucho más amplio, de la gente consciente de los brutales abusos de la dictadura. Estos curas eran rockstar, pero tenían este denominativo que no, mira, era peyorativo si se lo decía la gente de derecha, pero yo te diría que desde el punto de vista del mundo de la centroizquierda, la izquierda, centroizquierda, no era ni peyorativo, era una forma, se le llamaban los curas rojos, era una denominación, genérica. Yo voy más a la mirada, o sea, al contexto en que se da esto, porque son los 80, o sea, no me digas que en los 80, en donde sabíamos cómo se ordenaban las cosas, Silva Enríquez o Precht no eran curas rojos, o sea, eran curas rojos para la óptica de esos años. Lógico, porque en la derecha de esa época y los apoyantes de la dictadura miraban a esos sacerdotes ligados a una ideología distinta, a la teología de la liberación, que estaba cerca o lindaba en el comunismo. No tenía que ver con ninguna otra cosa que no fuera ideológica. Pero había muchas personas que defendieron los derechos humanos y que no tenían pero ni una gota ni una pizca de inclinación ideológica hacia la izquierda. Pero todos genéricamente se les denominaba los curas rojos. Es decir, ligados a la vicaría, por ejemplo. No vamos a pelear más por el titular. Ustedes hacen los titulares que ustedes convengan. Yo encuentro que el cura rojo es una licencia un poquitito injusta. No, es que le estáis tomando, insisto. Yo he supuesto, sé que lo que quieren decir es que se van al infierno, yo he puesto, no sé, los curas buenitos o los buenólogos, porque tiene que ver más con una variable ética que con una variable ideológica. Lo que pasa es que está la parte anecdótica de la nota, el título que busca hacer este contraste, ¿no? Que eran curas jugados por la vida y por los derechos humanos, pero por otro lado, y esto es lo dramático, antítesis de lo rojo, claro, esto es lo dramático, lo triste, que por otro lado, que por debilidades personales e institucionales, que yo te diría que esa es la parte que más interesa recalcar, pero personales e institucionales, eran abusadores de menores. Entonces, claro, porque uno dice Caradima, bueno, era un tipo que no le importaban los derechos humanos, que importaban que le sacaran las uñas, que torturaran gente, no le importaba nada. Atendía a su gente de élite, fundamentalmente hijos de partidarios de la dictadura. Pero aquí no, aquí estamos hablando de gente muy consciente que exponía su vida por defender a otros de los abusos de la dictadura. Y por otro lado tenía este lado B, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, siguiendo
la famosa novela escocesa, ¿cierto? El Dr. Jekyll, y que tenía un Mr. Hyde que abusaba de jóvenes y niños. Entonces, ese es el drama de la nota. Más allá que después me gustaría que habláramos más bien del tema institucional, porque estos son problemas vamos personales. al fondo del asunto. Básicamente este artículo tiene que ver con una serie de sacerdotes que ahora se les denuncia como abusadores y que en ese momento básicamente eran conocidos por su defensa de los derechos humanos durante la época de la dictadura. Sí, mira, esto es un reportaje que tiene ese foco. El foco es la contradicción, como dice Federico, entre las lógicas con las cuales uno miraba también la acción de la Iglesia en esos años. O sea, estaba la Iglesia de los conservadores y estaba la Iglesia social, la iglesia, digamos, de la pastoral cristiana, la iglesia donde acogían a los jóvenes, que estaba presente en las poblaciones, donde algunos sacerdotes fallecieron, una fuerza muy, muy potente que logró imprimir en ese momento Silva Enríquez. Entonces, cuando comienza después, con muchos años después de lo que pasó con los legionarios y empezó a conocerse esta doble vida, digamos, de delito de los sacerdotes, los sacerdotes de esta área que nosotros le llamamos roja, de la área más de los derechos humanos, de la defensa, presentes en la vicaría, uno, claro, los empezó a tomar como suerte de héroes, a diferencia de otras iglesias latinoamericanas que en la dictadura ejercieron favor hacia el poder, hacia la fuerza, hacia la violencia. En el caso de Chile lo ejercieron a través, digamos, de la caridad y el cobijo, y se enfrentaron al poder y se enfrentaron a Pinochet. Entonces, esa figura es tan potente, es tan heroica de alguna manera, que al principio, cuando recién tibiamente empiezan a salir las primeras denuncias, que no son frescas, recordemos que son denuncias de personas que son adultas, que dan cuenta de hechos que pasaron hace mucho tiempo, pero que al mismo tiempo reflejan que esta suerte, digamos, de protección que había en estos sacerdotes, también había unas sombras bastante oscuras. Y lo principal que pasó en un comienzo es que hubo una resistencia muy importante a creer, por ejemplo, que Precht tenía conductas delictuales. Delictuales. Entonces, pensarlo de esa manera y abarcarlo, primero se pensó como una excepción, cuando se aceptó como una excepción. Pero también fue la resistencia que tuvo también al comienzo la gente conservadora frente a O'Reilly, frente a Caradima. Siempre hay alguien que apoya el ejercicio eclesiástico de quienes son quienes dirigen el rebaño. Entre otras cosas puede ser porque básicamente los conocen sobre la base de una dimensión de su trabajo y no tienen por qué conocer la otra. Los abusos son excepcionales, son gravísimos pero excepcionales, y el resto de la gente les conoce su faceta A. De Dr. Jekyll, pero no le conocen su faceta de Mr. Hyde, claro. ¿no? Entonces lo que hacemos en este artículo, lo que empieza a pasar en este artículo a propósito de una información que sale hace pocos días, que a raíz de la investigación de los abusos en los hermanos maristas, empiezan a agregarse de denuncias en donde involucran nuevamente a Christian Precht, con delitos de abuso sexual mientras él iba a confesar a los chicos al colegio. Y lo que hacemos en este reportaje entonces nosotros es tratar también de quitarles este manto también de sacralidad que se le pone al ejercicio de ciertos sacerdotes en un momento determinado. Y sumamos la situación del padre Derry, sumamos la situación de Miguel Ortega, y lo que nosotros mostramos ahí, que dentro de este clima de pastoral coexistía el delito, y lo más terrible es que coexistía el delito contra los menores de edad. O sea, estamos hablando de sacerdotes que por una parte defendían los derechos humanos y por otra parte, por los mismos denunciantes así lo afirman, no respetaban los derechos de los propios niños. Entonces, claro, hay que verlo institucionalmente. Mi impresión, digamos, siendo también un exalumno, digamos, de colegio religioso, exalumno marista, no del Instituto Alonso Ercilla, sí del Instituto Chacabuco, pero, digamos, exalumno marista, que da la impresión, digamos, de que esta cosa no tiene que ver con cuál es la ideología o a qué lado piensa el cura. O sea, puede ser conservador, puede ser de derecha, pero cuando tú empiezas a darte cuenta que el delito de abuso sexual es transversal,
está ahí ya hablando de otra cosa, aun cuando sean excepcionales. O sea, no sé, habría que hablar de la represión sexual, no sé, qué bueno, es lo que... ese es el punto que al que yo creo que hay que llegar después de estas conversaciones. En una institución, en un grupo humano de tantas miles de personas como es la Iglesia Católica, y la gente consagrada de los sacerdotes son miles de personas, igual de distintas congregaciones, y son todos hombres. Claro, hay usos de mujeres, pero hay también, sí. Pero estamos hablando de un tema institucional que algo no funciona y que tuvo un origen, si no me equivoco, en 1400 y tanto, en el Concilio de Trento, por ahí. En algún momento la Iglesia, por un fin patrimonial, de patrimonio, no de matrimonio, de patrimonio, decide que no pueden casarse ni tener familia los sacerdotes, porque así conservaban los bienes en la iglesia. No había tema sucesorio ni hereditario. Para decirlo en términos sencillos, los dineros que tenían los sacerdotes se legaban y quedaban dentro de la iglesia y no pasaban a sus hijos, mujeres y todo eso. Entonces con eso conservaba el Vaticano y cada iglesia local mucho poder económico, patrimonial. Y ahí empezó a generarse una iglesia, claro, con todo un discurso y un relato, como diría Longueira, ¿no? de por qué eso era necesario, bueno, en fin, para fines incluso evangelizadores, en fin. Pero la verdad es que generó un grupo humano de miles de personas con problemas de convivencia. Si no puede ser sano que alguien no pueda, tenga que tener un voto de celibato, que no pueda hacer el amor, que no pueda acostarse con una mujer, que no pueda vivir la homosexualidad si son homosexuales, que no pueda llevar una vida normal, y eso tapado, siempre tapado. Entonces, quiero seguir en el tema institucional. Entonces, tú tienes gente que pueden ser maravillosas personas en otros ámbitos, pero los tienes tan coartados, personas que los tienen tan censurados, tan castrados, que por algún lado salen las cosas, por algún lado afloran las cosas. Entonces empiezan estos lados A y B. Y por eso yo cité a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el famoso novela escocesa, porque él efectivamente un tipo muy circunscrito, muy ¿cuál es la palabra? Reprimido y todo cuidadoso, y le afloraba este lado B cuando se tomaba una poción, pero no, en el fondo de la poción es una cosa simbólica, una cosa, claro, completamente metafórica. Le afloraba el lado B porque era imposible que no aflorara frente a tanta represión, autorrepresión. Y en este caso en el libro, en este caso es una represión institucional de la Iglesia Católica. Para colmo, y que eso tiene que generar eso, y no atendía a esos problemas. No es que le pusiera psicólogo, que le pusiera atención, sino que lo que hacía, por el contrario, era taparlo. Sí. Interesante la asociación con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que para los que no es una novela de Robert Louis Stevenson, o sea, el mismo de La Isla del Tesoro, y que de repente uno puede creer de que Stevenson hablaba solamente de grandes aventuras y de cosas. No. Y básicamente hablaba de algo que todavía no se conocía tan claramente ni tenía tanta claridad en términos del diagnóstico, como eran estos trastornos que se dividen las personalidades. Digamos, ¿ah? Y de ahí sale este doctor que crea esta pócima que cuando la toma se convierte en un criminal brutal. Pero, y tú sabes que eso que era ambientado en Edinburgh, como dicen, que allá es famoso esta dicotomía entre el tipo de día o la mujer de día, el escocés, muy cordial, muy cuidadosa en los tratos, muy polite, y de noche cuando se toma unos tragos son unas bestias. Unos hooligans completamente bestias, y rompen cosas en las plazas
casa y después de día vuelven a ser como unas damas, todo. No recuerdan nada de lo que mujeres, pasó. oye, mujeres, todas unas damas. Entonces, esta Oye, dicotomía. Oye, me estoy sintiendo identificado. Bueno, pero. Sí, no estamos yendo a... Pero el punto es que la iglesia, sabiendo que esto pasa, porque sabían, sí, viven juntos, oye, viven en comunidades, viven juntos, sabiendo que tienen gente enferma adentro, enferma por tanta represión o no, pero hay un tema y que cuando ven que esto ocurre, en vez de apoyar, los siguen, los protegen, los dejan a cargo de niños. Sí, que por generaciones los dejan a cargo de niños. Cuando explotaba un problema en un colegio, por decir, o en una parroquia, los pescaba el obispo y los llevaba a otra parroquia con otros niños, a otro colegio con otros niños. Es decir, hay un tema mucho más grave que el tema puntual de sacerdotes que delinquieron en este ámbito, sino que de una iglesia protectora, una iglesia católica que no se hizo cargo del problema, todavía no se hace cargo del problema a nivel global, permitiendo que la gente tenga familia y sea gente común y corriente, y con eso quitarle presión a algunas, por lo menos algunas de las desviaciones. Pero además protegiendo que cuando hay delito lo negaban. Y ahí lo que es peor, y con esto termino, cuando ya está demostrado el delito, cuando ya todo eso se hizo mal y se demostró el delito, no indemnizan, hacen lo posible por no proteger a las víctimas, por no darles cobijo y por último una indemnización para que se puedan tratar y para que puedan rehacer sus vidas. En el tema institucional, amiga, hay algo que siempre me ha generado incertidumbre, porque uno sabe que, y así, digamos, te lo han repetido miles de veces cuando uno ha tenido acercamiento con un sacerdote, que esta cosa, digamos, de demonizar el placer del cuerpo, todo lo que tenga que ver con el placer sexual o el autoplacer, la masturbación y todo eso, son temas absolutamente tabú, que cuando llegan los sacerdotes a confesar a los cabros chicos, los hacen rezar, les pegan coscorrones. Yo recuerdo que nos pegaban coscorrones a nosotros, digamos, cuando se confesaba ese tipo de cosas. Entonces, no aprendiste nada. Lo que quiero decir es que esa represión sexual por la falta, digamos, de un desarrollo normal y sano de la sexualidad, uno podría entender que pronto tal vez haya, no sé cuántos tipos de acoso, por ejemplo, sexual de sacerdotes a mujeres adultas, por ejemplo. Deben haber. Lo que me llama la atención es que esta represión sexual, por lo que uno se da cuenta, no termina, deben haber casos desde luego, pero no termina por esa vía, termina por una vía distinta, que es mucho más delictual, que es contra los menores. O sea, Ahí hay algo que yo creo que es distinto. O sea, no es solamente la represión sexual. Como la represión sexual en una institución tan antigua termina, digamos, por develar esta monstruosidad, pero en los niños. O sea, ¿no? Fíjate que hay que darse cuenta del fenómeno que implicó las primeras revelaciones de este tipo en Europa, cuando empiezan a sucederse una serie de testimonios de personas que tenían todos entre 40, 45 años de edad, en Irlanda, en Francia, en Italia, y después se traslada al otro lado del océano, Unidos. Y en Estados Unidos es un golpe feroz, quebró la arquidiócesis de Boston en términos de pago de... Sí, por lo menos la arquidiócesis de Boston estás haciendo un buen recuerdo. Por lo menos se metió la mano al bolsillo, lo obligaron. La justicia los hizo indemnizar. Claro, los hizo indemnizar y pagaron. Y aquí en Chile, oye, todavía la iglesia se ríe y no indemniza a nadie. Todavía se está en una etapa en que se empiezan aquí a conocer casos. Aparecieron los hermanos maristas recién en esta situación. Pero lo que me llama la atención, y ustedes lo colocan en el artículo, es que desde el punto de vista de los récords, los registros que nosotros tenemos de los sacerdotes y monjas que han abusado de menores, tenemos aquí, en términos de casos que se han conocido, alrededor de 20. Pero cuando vino Anne Dorrit Boyle, que es la representante y mandamás de una organización fascinante, en realidad, porque han hecho una tarea increíble, que se llama Bishop Accountability, que es el registro, es el registro más grande en materia de situación de abuso sexual por parte del clero en todo el mundo.
Bueno, pero cuando ella vino para acá y entregó la base que corresponde al país Chile, no habían 20, habían 80 casos. y muchos de esos casos no se conocían para nada y están todos ahí disponibles, porque ellos son súper meticulosos para atestiguar que una cosa puede incluirse o no incluirse en este registro. Pero nosotros conocíamos 20 y ella de pronto revela 80. Por lo tanto, el tema es, en todos los lugares donde se ha planteado, es mucho más extenso de lo que aparece y lo que se conoce en los medios de comunicación. Y la cifra oculta. Y por eso es que las tentaciones de los guardianes de esto, que son los arzobispos o la conferencia episcopal, en una primera instancia, sobre todo cuando asesorados por grandes empresas de comunicación estratégica, es contener el daño, es tratar de controlar el daño al mínimo posible, y si se conocen algunos otros casos internamente, bueno, ojalá eso no pase al área pública, pero no hacen nada por revelarlo tampoco. Y eso me parece a mí mucho más grave, porque una vez que tú estás en la corriente de poder, saquemos afuera estas cosas que hieren incluso a una institución como la Iglesia Católica, la frase dominante, la sugerencia central ha sido: contengamos el daño a lo mínimo. Cierra filas detrás de lo mínimo que se puede aceptar y el resto ojalá que no se conozca. Y el problema es que cuando sale un nuevo caso, ¡paf!, queda la cosa más impactada, y el ánimo de la población que funciona en torno a la Iglesia Católica queda más dañada. Hoy día una persona de clase media o clase media alta, yo me imagino que debe tener mucha más inquietud respecto de cosas que antes no tenía ningún tipo de temor. Por supuesto, mandar a los niños, por ejemplo, a los campamentos scout, en fin, pues, no, mil cosas. Pero mira, yo quiero insistir en un tema. Cuando una persona va en auto, que es una actividad de riesgo, ¿cierto? En fin, choca y tiene la culpa. Y aunque nadie le exija, lo obvio, lo que sale de la naturaleza de las cosas, es que vaya e indemnice el daño que causó. Si atropelló a alguien y la culpa fue del automovilista, es decir, si no, incluso socialmente sería reprochado, ya ni digo penalmente, ni digo los jueces, socialmente sería reprochado si dejó a alguien inválido y no fue y le trató de ayudar con lo que pudiera para, ¿cierto?, reparar el daño. Aquí tenemos una iglesia que no se mete la mano al bolsillo para reparar el daño y ayudar a la gente a rehacer sus vidas, ella y su familia. Es increíble. Yo te digo más, ¿te acuerdas del cura Tato? Cura Tato fue condenado, estuvo preso, bueno, murió hace poco enfermo, pero estuvo preso, requete contra condenado por abuso a menores. De la parroquia de Quilicura, recordemos. También de colegios de Barrio Alto, en Villa María, en fin. Estuvo en varios lados el Cura Tato. Oye, ¿me vas a creer tú que cuando... Era buen rugbyista el Cura Tato. Sí, también. Sí. Pero tú sabes que cuando fue condenado penalmente y cuando las familias se dirigieron a exigir la indemnización de perjuicios, es decir, plata, así como en cualquier delito, plata, la iglesia se opuso. Sí, pues, se opuso. Y se opuso y la peleó hasta el final. Y en la Suprema, en un fallo dividido, en una Corte Suprema de otra época, yo creo que ahora no ocurriría, con beatos, pero beatísimos, algunos integrantes de esa Corte, si no me equivoco fue 3-2, fue eximida de indemnizar perjuicio. Se la sacó barata, por decirlo. Deben estar felices o se ahorraron unos pesos. Pero eso te habla de una institución que no entiende, ¿no? Que no entiende el problema. Ahora, digamos una cosa que puede sonar hiper penca, pero es verdad. Una de las bases que en Estados Unidos tienen para eliminar que se sigan cometiendo determinados crímenes es que esos crímenes, cuando se descubran, cuesten plata. Pues a eso me refiero, pues, si eso es parte de la salud del sistema. La justicia, ellos lo ven en términos del interés económico que eventualmente arriesgan. Y por lo tanto, cuando tú no tienes... Cuando el bolsillo duele. Cuando el bolsillo duele, de repente se pueden corregir cosas o parar cosas porque si no, el costo es muy alto. Aunque eso
a uno le puede chocar, porque... No, pero va junto con la sanción penal. Exacto, va junto con la sanción penal. Porque uno podría interpretar eso y decir, pucha, solamente cuando hay plata de repente se mueven las cosas. A veces sí, porque en la sanción penal el responsable es aquel que infringió la ley, que es una persona. En la sanción pecuniaria, el afectado es la institución que está detrás, porque la plata... Y porque debió haber previsto y haber tomado es mucho más amplio, ¿no? El golpe, si incluso en el caso de la iglesia protege a los infractores, a los delincuentes. Entonces, como bien dices tú, es una institución que tiene que responder, no una responsabilidad penal, sino que... Para cerrar esto porque tenemos otros temas también, yo creo que es vital que hayan ciertas cosas que sucedan. Por ejemplo, a mí me parece que el proyecto de eliminar la prescripción al abuso sexual de menores es de perogrullo. En todos los países del mundo, las denuncias de este tipo de cosas siempre han llegado tarde, porque primero cuesta darse cuenta de que uno fue abusado. Segundo, hay una vergüenza social muy grande asociada a esta. Hay que romper con ciertas adscripciones ideológicas y de alguna manera el que tú hoy día denuncies te crea perjuicios en tu barrio, te crea perjuicios en tu sociedad, en tu grupo social. Efectivamente hay un montón de cosas, y mientras tanto avanza la prescripción, y por lo tanto lo que eventualmente puede terminar pasando es que ya tú das el paso, denuncia, y finalmente la persona a la que llega está prescrito el delito, aunque se compruebe que es cierto. Bueno, ha pasado como en el caso de Credima. Ha pasado en casi todos los casos. Sí, yo quisiera agregar un... Ya para cerrar, porque tenemos que cerrar brevemente. Junto, digamos, con este doble crimen de cometer los delitos y de además protegerlo, nuestra periodista Alejandra Carmona, cuando realizó este reportaje, también accedió a los relatos de ciertos sacerdotes que fueron los que se acercaron y conversaron con ella, con una preocupación que es propio de la Iglesia, pero que es relevante destacar también. Sacerdotes se acercaban y se preguntaban a sí mismos, ¿dónde están los jóvenes de los 80 hoy día en las iglesias? O sea, esa es la preocupación. Hoy día dice que las iglesias están vacías. No hay jóvenes en las tardes, a lo mejor algunas sí, pero no con la fuerza que estaban en los 80. Y él entiende que eso es la herencia de esta iglesia que protege a los delincuentes y la iglesia que no paga. Eso tiene un costo, y el costo, que es la preocupación por la cual se acerca al sacerdote y nos revela cierta información, es esa. Hoy día no confía en ellos. Hacemos una pausa y volvemos. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave, con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave, en marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día, por la 92.9, Radio La Clave. Hora Clave. 9 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos aquí con la sección El Mostrador en La Clave, con Federico Joanón, con Héctor Cosio.
A ver, tenemos hartos temas. El otro tema interesante, creo, es la entrevista de Bruno Villalobos. De Ernest Soto, que básicamente fue casi sobre Bruno Villalobos. Pero lo que más quedó fue esa frase, creo yo, de si yo hubiese sido Villalobos, hubiese renunciado antes o me hubiese ido antes. Dijo, yo creo que esa frase y la otra que nosotros rescatamos también y que lo sumamos, digamos, que cuando le preguntan sobre el poder y él dice que él cree que es el general director que tuvo más poder y lo asimila a los generales de la Junta Militar, a Mendoza y a Estangue, o sea que ha sido como él era todopoderoso. ¿Y de dónde venía todo ese poder? Simplemente de esta relación que nunca hemos podido aclarar del todo con Bachelet. Claro, el respaldo irrestricto de la presidenta de la República. O sea, el general con más poder después de dos generales de la Junta Militar. Lo dice en ese sentido, yo diría que lo dijo en ese sentido, pero también en el sentido de que pudo haber hecho mucho más de lo que hizo cuando se empezaron a descubrir todas estas cosas. Sí, no, pero yo ahí sentí que había dos cosas distintas, porque tú puedes tener poder porque alguien te deja hacer, ¿ok? Ok, que yo no creo que eso sea una cosa así. Lo otro es que hace un reconocimiento a, creo yo, la autarquía de Carabineros. Sí, ahí hay otro elemento. Ese que es otro elemento. El general director de Carabineros tiene poder porque es el mandamás, es lo más cercano a un monarca absoluto que hay. A un papa. A un papa. No tiene el mismo poder que un comandante jefe del ejército, que un comandante jefe del armado, que un comandante jefe de la fuerza. Hay cuerpos generales que son bastante más colegiadas las decisiones y las cosas. Acá no. Y por lo tanto yo no lo entendí como que esto era porque tenía poder porque lo protegía la presidenta solamente. No, independientemente del presidente que sea, el general director de Carabineros tiene una cantidad de poder enorme. Claro. Y que no se le cuestionan sus decisiones. Y de hecho, es parte de las necesidades de reforma. Creo que el gobierno del presidente Piñera ha señalado de que hay que revisar un poquitito la forma autárquica de cómo se... Que yo creo que lo dijo también por eso, yo creo que está bien. Lo dijo por eso, lo dijo por lo que dice Héctor, y yo creo que también lo dijo en el sentido como una crítica. Es decir, no solo se debió haber ido antes, sino que con el tremendo poder que tuvo, debió haber hecho más y más rápido. Exacto. Pero es pocas veces se ven a miembros de, ya sea las Fuerzas Armadas o de Carabineros, en la altura, o sea, generales, criticando o siendo demasiado sinceros respecto de colegas o anteriores jefes de la institución. Era su anterior jefe, de hecho. No, yo creo que el hombre tiene en sí una responsabilidad enorme de tratar de salvar una institución que no la debiera entender como de él, porque es una responsabilidad que la tiene Chile, la tiene el poder político, la tienen las instituciones, y él tiene un rol, por supuesto, en esta composición de Carabineros tan autárquica, tan lineal, vertical, ¿no? De arriba abajo, y con un general director que es una especie de papa, como decía. Tiene demasiado poder en relación con, estamos hablando de un órgano armado. Es absurdo que tenga tanto poder un general director. Pero yo creo que debe sentir esa responsabilidad, ¿no? Y está diciendo, bueno, mejor hablo, cuento lo que tengo que contar, digo lo que tengo que decir, y no doy ni siquiera la impresión que estoy tapando cosas. Sí, la otra cosa interesante de la entrevista, a mi modo de ver, en términos generales, que probablemente va a ser leída mucho más detenidamente al interior de la institución que fuera, es esta separación que él hace, donde él se coloca como ejemplo entre el carabinero de a pie, el carabinero de patrulla, el carabinero de comisaría y el carabinero, llamémoslo así, más high, más qué sé yo, administración, finanzas y sobre todo inteligencia. Que son los últimos. Sí, ahí separan las cosas. Ahí separan muy abiertamente. Una cosa son los intendencias y otra cosa, digamos, es esta suerte, digamos, de oficiales de inteligencia que fueron creando escuelas, y si tú eres de inteligencia y cumplías bien las normas y no te salías de los márgenes, hay derecho a subir muy rápido y derecho general. Pero eso diciéndolo, un propio carabinero que
está bien, se pegó una peinada en el alto mando, pero altísimo. Es interesante Lo sacó a todos. la cuota comunicacional también, porque esta entrevista la ocupa muy bien, desliza ciertas cosas, pero lo hace yo creo que con una habilidad Bueno, fueron que yo dos no... entrevistas, una televisiva Sí, y exacto. una Era un fin de semana. Tuvimos un fin de prensa, semana. la tercera. Sí. Pero lo hace con una habilidad, yo creo que habría que ir viéndola después en el tiempo si se repite. Pero sí, para mí lo que me llamó la atención también, hubo dos cosas en esa entrevista. Una es eso, digamos, que él en el lugar de Villalobos hubiera renunciado, con lo que quiere decir que era para todos inadmisible su mantener el poder Villalobos ahí en el tiempo que estuvo con Bachelet, que era inadmisible para afuera y también para el interior de la institución. Pero también hay otra cosa que dice, que me parece muy, muy, muy importante, sobre todo a la luz de las investigaciones que se están llevando en la Fiscalía, es que asume que claramente todo lo que hizo Blue en inteligencia es para investigar, o sea, está diciendo si hay delito hay que él es irse el con todo, él es tiene que el responder, responsable. así, su frase pero dice literal. también que no sobre la ilegalidad, se refiere sobre los procedimientos, pero que era imposible que Villalobos no supiera lo que estaba haciendo Blue. Lo sostenemos todos nosotros, lo hemos conversado aquí varias veces, que es imposible que Villalobos no supiera lo que está haciendo Blue, que cuando en el general de zona, en el Biobío fue, ¿no? Cuando no dejaron entrar a la PDI, eso tampoco, digamos, haya sido con el desconocimiento de Villalobos. Pero aquí lo dice el general director, y el general director dice, es imposible que Villalobos no supiera lo que estaba haciendo Blue. O sea, eso es en política y lo que como va a ser leído por la Fiscalía es muy relevante, porque uno está pensando, bueno, tenemos a una persona que está formalizada, que está acusada de ser el autor de asociación ilícita, pero su superior jerárquico sabía que estaba haciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo Villalobos aquí en esta entrevista? O sea, ¿qué está diciendo Ernest Soto respecto de Villalobos en esta entrevista? Que tal vez la responsabilidad de mando podría llegar al general director, no lo sé, pero lo desliza de manera bien vehemente. Es que no pudo no haber sabido. Es fondo no. Responsabilidad de mando. Claro, no, además se mete en la responsabilidad de mando, que de todas maneras, pero desliza que es poco posible, no me acuerdo qué palabra ocupa, poco probable que no haya sabido, por lo menos parte importante de la información. Es decir, se va por los dos lados, no solo responsabilidad del mando, sino que eventualmente responsabilidad ya eventualmente delictual. Se está mandando una señal potentísima al interior de la institución. No solamente digamos, pasó mucha gente en retiro, sino que está fijando una línea. Convengamos de que importante. Hermes Soto ya recibió un primer embate feroz cuando se filtra su hoja de vida y aparece esta situación en un prostíbulo cuando era cabro. Mira, 20 años parece, era subteniente, claro, y estuvo privado de libertad 3 o 4 o 5 días. De arresto. Ahora, él ya sabe que tiene enemigos al interior. No sé si que los ha podido echar a todos en esta corrida gigantesca que hubo de coroneles y de generales. Pero él fue advertido inmediatamente en el momento que lo nombraron. A los 30 segundos que lo nombraron, con la filtración de la hoja de vida, él automáticamente tuvo plena conciencia que adentro de la institución hay un núcleo que le va a hacer la guerra. Ahora, si los limpió a todos en la salida, no tengo idea, pero fue lo suficientemente fuerte la corrida como para que uno crea de que va a tener un alto mando mucho más acorde con lo que se reconstruye ahora de Carabinero a con lo que se hereda de la y hay un diagnóstico dirección anterior. Hay un diagnóstico en la entrevista también donde él lo responsabiliza a esta formación de oficiales en inteligencia, porque una de las cosas que él hace es que no sé si le habrá cambiado solo el nombre, pero en apariencia se elimina la tercera dirección más importante de Carabinero, que era la de la dirección de inteligencia. O sea, la saca. O sea, cuando él se da cuenta que inteligencia es la que tiene de alguna manera contaminada la función policial, que es la función de prevenir, él va por el lado de que Carabineros debe prevenir y en ciertas cosas investigar, pero quiere reforzar este trabajo preventivo de la policía. Una de las primeras cosas que hace es que
se echa una dirección, o sea, saca la dirección de la Inteligencia Nacional y la intercambia por otro nombre, que a lo mejor puede ser un eufemismo, espero que no, que es como, no sé, como ayuda a las operaciones, pero saca inteligencia, la saca como dirección nacional y deja solamente la Dipolcar. Claro, y dice que esa gente tiene que ir a las comisarías, oye, a reforzar las labores preventivas, Sí. O sea, ahí, y dejar inteligencia solo para algunos muy... O sea, se dio cuenta que casos, ahí está podrida la cosa. ¿Y qué es lo que hizo? ¡Pum! Para afuera, al tiro. Ahí hay un mensaje potente de la gente que, digamos, que venía de información de inteligencia, que son todos los amigos de Villalobos, Blue y toda esa gente. Muy interesante, muy interesante. Ahí está seguramente está cumpliendo con los compromisos con el presidente Piñera cuando lo designó, pero yo quería insistir en que esto no es solo un tema de Hermes Soto, ¿no? El poder estar cumpliendo con su parte. Esto es un tema del poder civil. ¿Qué va a hacer con Carabineros? ¿Cuáles son los planes para Carabineros para que no vuelva a ocurrir esto? Porque una institución que ya está corrompida, no basta con sacar gente, es decir, hay que prácticamente reinventarla y probablemente, lo hemos dicho otras veces aquí, intervenirla. Es decir, Cuando tú hablas de intervenir, ¿te refieres a sacarle, a desmilitarizarla? Eso es una cosa que también el Poder Civil tiene que pensarla, ¿no? Porque va a tener un órgano policial militarizado. Pero no, voy a una cosa mucho más práctica, que llegue gente de afuera a hacer su pega adentro, a ver qué está pasando y a proponer soluciones. Quizá haya que cambiar la ley de Carabineros y sus reglamentos. Entiendo que hay cargos que no se pueden ejercer por personas que no sean de adentro, no como investigaciones. Uno quisiera intervenir, lo puede poner un ex general del ejército, puede poner un civil a cargo de investigaciones. Carabineros tiene más complejidades legales y reglamentarias, pero algo hay que hacer. Ahora, él algo desliza, que va a tener auditoría externa. Exacto, que es necesario, urgente. Sí, pero la auditoría externa no es suficiente. Eventualmente hace falta que haya gente que no sea de Carabineros, que pase a ser de Carabineros para ayudar a refundar Carabineros. Si Carabineros están en profesionales, dices tú, diferentes áreas. Probablemente. Varias oficiales policiales, varias personas. Quizás ex-PDI, anda a saber tú. Varias personas hacen un hincapié, aquí James Paul, que siempre manda cosas, entre otros, hacen hincapié a un artículo de CIPER que sale hoy día. Está sabroso, lo estaba leyendo. El artículo de CIPRE título lleva: la trama de pagos de privados a Carabineros que el general Hermes Soto enfrentó. Y se refiere, ¿te acuerdan ustedes cuando se caen en la región de San Javier una serie de autos por un puente que colapsa sobre el río Loncomilla? Y bueno, 8 personas quedaron heridas, no hubo muertos, pero una de las cosas que señala CIPER es que había una empresa que era forestal en la zona, que se llamaba Alchiza, y que pagaba a los carabineros porque dejaran pasar los camiones, les pagaba una plata porque dejaran pasar los camiones con sobrepeso, sin ningún tipo de norma, una suerte de peaje, y el que estaba a cargo de la subcomisaría ahí era Hermes Soto. Y que además él hizo ver aparentemente esta situación de pago privado a Carabineros por ¿la parte transparentó mira, no he terminado de verla, pero los oficios de Hermes, mira, voy a leer. Por ese informe oficial, el mayor Vega se enteró, se está refiriendo a otro carabinero, que solo entre el 4 de febrero del 2001 y el 10 de mayo del 2002 los pagos de Alchiza a Carabineros sumaron 26 millones de pesos. Además se especificaban otros traspasos durante 2001 por 3 millones, en fin. Y ese informe, el informe de los pagos, está fechado el 23 de diciembre de 2002 y lleva la firma del entonces mayor Hermes Soto Isla, quien acaba de ser nombrado nuevo director general de Carabineros. Mayor Soto Isla conocía ese convenio institucional, entre comillas, porque a inicio del 2001 ya era comisario en San Javier, por lo que estuvo 2 años al mando de la unidad encargada de las escoltas, que escoltaban estos camiones que producían, que transportaban por sobre el puente de Loncomilla madera, más allá de los pesos legales.
2 de las radiopatrullas con lo que contaba esa comisaría habían sido donadas por la empresa Alchiza. Bueno, así que Wow. tenemos otro caso que probablemente... Ahí hay una relación espuria hace tiempo en varios lados de Chile donde las empresas financian cosas de Carabineros sin tener por qué hacerlo, porque al final los cooptan. No, si Carabineros requiere de verdad cirugía mayor, y esto no es que a uno se le esté ocurriendo, es que todo indica. y no creo que baste con esto que está haciendo Hermes Soto. Es parte de lo que hay que hacer, sacar ¿dónde está lo irregular o delito? Sí que cito a Zipper de nuevo. El puente que cruzaba el río Loncomilla tenía capacidad para resistir el peso de vehículos de hasta 40 toneladas. Y para evitar que se violara el límite, lo que ponía en peligro la estructura y la vida de quienes lo cruzaban, había casetas de peaje a ambos lados del viaducto controlados por carabineros. Si un camión quería utilizarlo para transportar una carga superior, debía solicitar un permiso especial. Pero Alchiza no pidió ese permiso, recurrió a una vía paralela más efectiva. Al ser escoltados sus camiones por efectivos de carabineros, que les pagaban ellos, se ahorraba el trámite y tenía chip libre para atravesar el puente cuanto quisieran en términos de peso. Cruzarlo era una necesidad básica para Alchiza para sacar de San Javier las enormes vigas. Sus vehículos debían utilizar sí o sí el puente que se vino abajo en noviembre del 2004 y su carga cada vez sobrepasaba las 100 toneladas. Y ahora lo que estaba haciendo una relación ahí, digamos, de que él estaba de alguna manera... Hay que ver qué rol... y que eso provocó que el puente se cayera y que la gente resultara lesionada. Pero aunque no haya provocado, que seguramente lo provocó, pero aunque no lo haya provocado, el hecho de tener escolta policial y eso evitar cumplir la ley, hay que ver qué rol jugó el general Hermes Soto y si jugó, y qué tipo de rol, por supuesto. Pero te habla de un tipo de negocio entre grandes empresas privadas y Carabineros en distintos lados de Chile, si esto no es excepcional. Esto, Carabineros requiere mucho más atención y dedicación que sacar a retiro a decenas de generales y oficiales. Requiere seguramente intervenirlo y reinventarlo. Hay una cosa que siempre está en los discursos que me llama también mucho la atención. Lo dice Soto, lo dijo Pineda en su minuto, lo dijo Villalobos también, que lo que van a intentar hacer es volver a ser la institución tan querida por la ciudadanía, esa institución que siempre salía en los rankings, digamos, como la más transparente, la menos corrupta. Esa institución, cuando salía eso, no era una institución que careciera de corrupción, era corrupta, lo que pasa es que no lo sabíamos, no lo sabíamos. Claro, entonces ahí hay que hacer una distinción porque dice, volvamos a ser la institución de confianza de la gente. Ojo, cuando era la institución de mayor confianza de la gente, era en base a la ignorancia. O sea, la ignorancia de la gente respecto a los procedimientos de Carabineros se reflejaba en esa confianza. Entonces, ¿a dónde queremos ir? No creo que queramos ir, digamos, nuevamente a esa confianza amparada en la ignorancia. Hay que ir a mostrar todo lo que está abajo y, como dices tú, hacer un buen peinado de todos sus procedimientos y mucho más a fondo. Porque me parece un jueguito medio tramposo esto, digamos, de volver a ser la institución más transparente. Imagínate que de esta conversación, que no somos expertos en el tema, sino que solo vamos leyendo, ¿no? Y informándonos, interactuando, vemos que tenemos un general director con demasiados poderes en relación con cualquier otro órgano armado, ¿cierto? Tenemos a una institución policial que es militarizada, cuestión que no ocurre en las democracias occidentales y países civilizados que nos gusta compararnos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos una institución donde no tiene claro si su rol es solo preventivo o tiene que empezar a investigar delitos como lo hace la PDI. ¿Por qué tener duplicidad de funciones? Quizá en alguno, pero no. Es decir, tenemos tanto que pensar, además de que ya sabemos lo corrompida que está por dentro, pero tenemos una institución que ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Esto que está ocurriendo es parte del cascabel del gato, es de poner el cascabel, pero no basta, ese es el punto. No, pero van a empezar a salir todas estas cosas antiguas. ¿Estáis leyendo este tema? Estoy muy sabroso, además porque esto se anunció públicamente. El diario Austral de Osorno tiene un título que lo cita acá Zipper: ex jefe policial desata escándalo en Carabineros. Denuncia cobros indebidos en institución. Ex capitán de tercera comisaría de Rahue involucra a oficiales en el caso Puente Loncomilla. Radicado en nuestra ciudad, destapa la olla y acusa persecución. Este hombre se llamó, y que fue bien valiente, Víctor Vega.
Y él fue el que denunció de que había una empresa privada que estaba pagando a la Carabineros para que pasaran. ¿Y el rol de Hermes Soto cuál sería? Él era el comisario a cargo de justamente de la custodia, de recibir el dinero para custodiar. Y él reclamaba que no le estaban pagando toda la plata que les habían entonces, prometido. Mira, eso sería demasiado grave. No, está muy interesante desde la investigación periodística. Sí. También, digamos que no nos extrañemos que empiecen a salir más cosas de Hermes Soto. Uno, por el buen oficio de los periodistas, y otro, también, digamos, porque hay mucha gente que quiere desde el interior mostrarle todo su trapito al sol. Y además que, aunque él lo negó en la entrevista, y uno tiende a hacerse el leso, porque en realidad es tanta la podredumbre de Carabineros que uno quiere creerle a alguien, el hecho, si estuvo bajo arresto 4 días por protección, dice que no, él dice que iba a divertirse, es lo que dice, que él iba a divertirse al prostíbulo, pero la verdad es que pero el arresto no fue por irse a divertir al prostíbulo, sino que por protección del prostíbulo, para que no impere la ley respecto de ellos, de ese prostíbulo. Si eso es así, uno puede mirar para el lado un rato, porque dice que era muy joven, pero si se le empiezan a sumar cosas, ojo, es decir, no hagamos los lesos, porque claro, cuando hay una enfermedad muy grave, cualquier cosa que aparece un síntoma bueno, uno se entusiasma y se esperanza, pero ojo, tenemos una persona que a los 19, 20 años ya tenía una sanción que es grave. Bueno. Vamos a ver si tiene más cosas graves. Sí, y tenemos dos cosas, porque tenemos una persona que está haciendo esto, que está en la forma limpiando la institución, por eso que yo llamo, no tener sorpresas en adelante, porque tenemos una persona que hoy día es un flanco, o sea, para una tensión interna, para gente, que está molesta, por haber perdido poder, y no me cabe la menor duda que vamos a ir enterándonos de cosas más adelante. Vamos a ver qué tan graves son. Mientras más leo, esto va... No, porque además si se equivocó el presidente Piñera al designar a Hermes Soto con esta misión de sacar a los otros generales de inteligencia, seguramente todo eso se conversó. Pero si el presidente Piñera no sabía lo que era o quién es Hermes Soto, ahí ya tenemos ya un... Porque hay otro problema también, porque el problema que se decía como justificación para no sacar a Villalobos, recuerdo cuando estábamos reporteando, era que desde adentro nos decían, pero ¿a quién se pone? O sea, el riesgo es tan grande de poner a alguien que ya venga sucio, que venga trucho, que es una incertidumbre gigante. ¿Con qué sensación se queda uno? Con que en el fondo parece que no hay mucho donde elegir. Wow, ¿no? Noticia en desarrollo, claramente. Bueno. Dejémoslo como noticia en desarrollo y usemos los últimos minutos para conversar un poquitito sobre lo que fue la semana en La Haya. Se terminaron las primeras partes de los alegatos, quedan una parte todavía. En la réplica y dúplica. O sea, hoy día terminó la réplica de Bolivia y falta Chile. Claro, y falta Chile. Y a mí me gustó, fíjate, para serte franco, la respuesta chilena en los días jueves y viernes. Yo creo que fueron bien... fueron mejores que lo que uno esperaba. Más de lo que uno esperaba. Yo encuentro que fue bien rotunda y que fue... Además, extraordinariamente clara en aquello que Bolivia trató de nublar un poquitito con esta lógica de la continuidad, del continuo. Me gustó a mí cuando el británico le dice 0 más 0 más 0 es igual a 0. Como muy británico. Muy británico. Pero fíjate que lo bueno es que Chile aprendió por fin, más allá de los resultados, porque comunicacionalmente Bolivia ha sido muy exitosa. Lo que Chile aprendió por fin es que en las cortes internacionales como La Haya no solo es un tema de norma legal o de tratado, no se puede ser tan estrictamente jurídico sin perjuicio de que lo jurídico es muy importante, sin perjuicio, es una corte de justicia. Y en ese sentido, el Tratado de 1904 y todo lo que eso implica, hay que sacarle mucho brillo, seguro. Pero es una corte donde aplica el derecho en un sentido más laxo, donde otros factores influyen, y entendió eso. Entonces no fue alegatos tan jurídicos, eran jurídicos, pero también armaban contexto, explicaban cosas, iban al lado. Aprendieron sobre la marcha, o sea, convengamos que se aprendió sobre la marcha. Se aprendió con las derrotas, pues con Perú perdimos y el incidente de incompetencia lo perdimos por lejos, entonces se fue aprendiendo. Claro.
Sí. Así que en ese sentido, oye, pareciera que la delegación chilena y sus abogados están mejor que antes. Sí. Ahora, estos abogados no deben costar barato, ¿ah? Carísimo. Debe ser carísimo. Pero lo que se despliega ahí. yo entiendo que está considerado casi secreto de Estado en lo que se gasta en los honorarios de un abogado. Y los bolivianos, también pagan una fortuna por sus abogados. Sí, esto es la elite, digamos, del derecho internacional. Estos temas son caros. Alguien deslizó ayer una tesis bien chora, bien original, dijeron. Mira, los abogados de Bolivia, porque en esta cosa hay que entender de que uno mira las cosas con prismas bien absolutos desde posiciones muy fijas, pero decía, la tesis del continuo de negociaciones, de que uno tiene que estar siempre negociando, básicamente lo que establece es una ida perpetua a tribunales a ver si es que efectivamente cada situación de distintos países que están en contingencia corresponde o no corresponde a esta lógica de continuo. O dicho de otra manera, decían, mira, los abogados están instalando una tesis que les permite perpetuar su servicio. Trabajar. Su servicio para muchos otros países en caso que se dé la continuidad, digamos. Los abogados pueden ser muy astutos, ¿no? Oye, es como vender paraguas y tener la capacidad de que llueva o no llueva. Tener la manguera. Claro. Bueno, agradecemos a Federico Llanón y a Héctor Cosio por haber estado hoy día con nosotros aquí en El Mostrador en la Clave. Que les vaya bien. Chao, Fernando. Chao. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Información